nos encontramos en tiempo de definición, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad se encaminan al enfrentamiento. Podríamos decir que muchas veces la humanidad se ha encontrado así, en encrucijadas y situaciones que parecían definitivas y no lo fueron. Es más, eso condujo a que muchas personas bien intencionadas se equivocasen y predijesen cosas que luego no ocurrieron. Entonces, ¿qué tiene de distintivos que los diferencian, verdad, estos tiempos? Uno de los elementos que marca la diferencia, que no hubo en otros siglos, en los cuales ocurrieron eventos muy, muy trágicos para la humanidad y eventos que presagiaban la venida del Hijo de Dios, como por ejemplo, podemos pensar en grandes cataclismos, en la peste negra, eh, en guerras. Ha habido guerras que han sido tremendas, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, bueno, ni hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Crimea, que involucró a países que actualmente también están en guerra. Eh, como dije, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchos eventos tremendos, ha habido eventos climáticos tremendos también. El hecho de los tsunamis no son una cosa nueva. Cuando explotó el volcán Krakatoa hubo un tsunami muy grande, ¿sí? En Java, el volcán Krakatoa, que explotó en el siglo XIX, produjo un tsunami tremendo, murieron miles de personas. O sea, ha habido eventos que han sido muy grandes en la historia, ¿verdad? Guerras, cataclismos. O sea, ¿qué tendría de diferente este tiempo? ¿Qué es lo que marca la diferencia de este tiempo? Obviamente que cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. El centro de la historia del mundo no está en las ruinas aztecas, no está en la antigüedad del Imperio Inca, no está en Japón, no está en si se levantó o no el Buda de Kamakura en Japón. O sea, el centro de la historia de la humanidad se encuentra en la Tierra Santa, en Israel. Entonces, si partimos de esta visión, ¿qué es lo que marca la diferencia de estos tiempos? Precisamente la existencia del Estado de Israel. Lo distintivo, el sello distintivo de estos tiempos, de por qué es lo que nos conduce a pensar que nos acercamos al tiempo de definición, es precisamente la existencia del Estado de Israel. ¿Y por qué este es el gran elemento diferenciador? Porque hace 2000 años que no ocurría que la Casa de Judá tuviera una presencia efectiva de gobierno sobre su territorio. Verdaderamente, la tierra que actualmente ocupa el Estado de Israel es parte de lo que ocupaban las 12 tribus, por lo que podemos afirmar que parte del territorio original ha sido ya recuperado para Dios. De hecho, asimismo, cuando el ejército de Israel ocupó Jerusalén en la Guerra de los 6 días, se cumplió en parte la profecía bíblica dada por nuestro Señor. Ustedes se acuerdan, Lucas 21-24, Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Ustedes lo van a ver como el tiempo de los gentiles. Adayer, Imalú y Tea Geoim, hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Ahora, esto que ha comenzado, ¿sí? esta parte de la profecía bíblica que ha comenzado, marca un hito muy importante. Es el momento en el cual Imri Shahar Yom Yeshua, podremos decir palabras del amanecer de un nuevo tiempo. Esto de Adayem Imalú y Teagoyom, que hasta que se cumpla el tiempo de las naciones, esto marca un hito importante, ¿sí? Es como decir, recién hice esa especie de paráfrasis, ¿sí? El momento, ¿verdad? El amanecer de un nuevo tiempo, el día de Yeshua, el día de la salvación, Imri Shahar Yom Yeshua. O sea, el día de la salvación, el día de Yeshua. Y es ahí, cuando nos llegue plenamente ese día de la salvación, cuando el mundo se va a llenar de risa y nuestra lengua de alegría, como dicen las escrituras. Asimale, Shehuk, Ule Shulenu, Rená. O sea, el mundo se va a llenar de risa y nuestra lengua se va a llenar de alegría. Pero antes de eso, el tiempo previo será de angustia.
¿Y por qué de angustia? Porque trae muchos males. Pensemos que el maligno no se va a resignar a entregar su poder sin presentar batalla. Ahora, ¿por qué? ¿Porque piensa que puede vencer? No, pero trata de hacer el mayor daño posible antes de ser apresado. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué debemos esperar en los tiempos venideros? Un reacomodamiento importante de fuerzas. Pero esto no es algo que se le pueda ocurrir a un teólogo o a un investigador. Esto es algo que las escrituras nos lo dicen. Viajemos un poquito a los profetas. Como nombré hoy a Zacarías, bueno, vamos a empezar por Zacarías. Zacarías 12. Zacarías 12 dice, voy a leer los versículos, ¿sí? En general. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo, sus es caballo, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos, su Elohim. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿De qué nos hablan estos versículos? Que seguramente los han leído. De una gran alianza en contra de la casa de Judá, con epicentro obviamente en su capital, Jerusalén. De hecho, alguien podría pensar que esto se puede referir a algo que ya ocurrió. Todos saben que Jerusalén fue devastada en el año 70 por las tropas de Tito y Vespasiano, su memoria se ha borrado. Sin embargo, hay un elemento fundamental que no ocurrió en el año 70. Repito para que se entienda. Hay algunas personas que han creído que esta profecía de Zacarías, ¿sí?, de los que se levantarían en contra de Jerusalén y en contra de la casa de Judá, se cumplió en el año 70, cuando en el 70 los romanos sitiaron la ciudad, la destruyeron el templo, mataron a los sacerdotes, mataron a gran parte de la población. Ustedes conocen esa parte de la historia. Pero ¿saben cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que faltó en aquel momento? El elemento fundamental de la reunión de las naciones. Si bien las tropas romanas tenían legionarios de diferentes países, era una nación, era Roma, en contra de la casa de Judá. Faltó ese elemento fundamental de la reunión de las naciones. Por eso es que esa profecía de Zacarías no se cumplió todavía. Por otro lado, cuando nosotros pensamos en otro profeta, Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 38, versículo 10 al 12 nos dice, así ha dicho Yahweh el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Bueno, una cosa muy interesante en esto es que se define a la tierra de Israel precisamente como la parte central de la tierra, ¿no? Algo que
que he dicho muchas veces y que de hecho así comenzamos esta charla de hoy, que el centro del mundo no es el Vaticano, no es Washington, no es New York, no es Buenos Aires, el centro del mundo está precisamente en la tierra de Israel. Ahora, observen ustedes que Ezequiel 38 nos habla de un momento en el cual la casa de Judá se encontrará en paz y confiada. Ahora, ¿son estos que estamos viviendo tiempos de paz para la casa de Judá? Es evidente que no, porque en estos tiempos está enfrascada en una guerra contra Hamas y está preparada para guerrear contra Hezbollah, como dicen en castellano. Por esto, es muy posible que esta guerra contra Hamas, que esta guerra contra Hezbollah, en la cual está inmerso también Irán, que hoy estaban nombrando a algún hermano, es posible que esto se intensifique y que llegue a un clímax que desemboque ¿en qué? En un acuerdo de paz, lo que muchos prevén. Acá no estoy diciendo nada que muchos predicadores cristianos no hayan imaginado, ¿verdad? Muchos entienden que va a venir un clímax de guerra muy grande y que va a venir un ser que va a prometer paz y seguridad, ¿verdad? El anticristo. Todo eso se sabe, ¿verdad? De hecho, es muy posible que ese acuerdo de paz conduzca a concesiones como puede ser la construcción del templo. De hecho, les comento algo. Estoy abusando de la frase de hecho, ¿verdad? Donald Trump se ha reunido en estos tiempos con representantes que le han pedido apoyo para la reinstalación del templo. ¿Cuál es el gran problema que hay en eso? Le voy a decir una cosa, en la casa de Judá se tiene la idea de que de un lugar religioso no puede ser destruido. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Pero no es que Dios mandaba destruir los lugares paganos y todo eso. Sí, sí, es así. Pero se tiene en la casa de Judá la idea de que la mezquita de Al-Aqsa no puede ser destruida, ¿sí? Un lugar de culto de, de otro pueblo no puede ser eh, destruido con los tanques, con las tropas, con lo que fuera. Solamente puede ser quitado habiendo un evento cataclísmico, ¿sí? Por ejemplo, un terremoto, o que la propia gente de ese lugar lo quite. Y es por eso que, por ejemplo, aun cuando se tomó de Jerusalén en el año 67 con las tropas comandadas por Moshe Dayan, el templo de la mezquita de Al-Aqsa siguió existiendo, ¿sí? El Domo de la Roca, no se sacó nada de eso. Ahora, nada impide que o un cataclismo o que los propios musulmanes hagan un acuerdo y permitan quitar eso o permitan que al lado de la mezquita de Al-Aqsa, en la parte que correspondía al patio, se pueda levantar el templo. Habría lugar para que coexistan las dos cosas. No obstante, quiero marcar algo. No es necesario que el templo se levante para que acontezca la venida del Señor. ¿Sí? Esto es una idea que se ha metido demasiado en la cabeza de la gente, pero no es necesaria la reconstrucción del templo, ¿sí? Como un requisito para decir, construyeron el templo, entonces viene el Señor. No es así. De hecho, la Escritura no lo dice. Dice que él se levanta, el maligno se va a levantar como en un altar, que es lo que hablamos la otra vez, ¿sí? Creo que en la reunión anterior. Pero un altar se puede levantar sin haber templo. Y esto es algo que tenemos que tenerlo presente, porque el altar se puede levantar en cualquier momento. De hecho, puede ocurrir que se levante el altar, que el maligno se coloque, ¿sí? Como cabeza, recibiendo la adoración de ese altar y que no se levante el templo. No lo sabemos. Ahora, hay algo importante detrás de esto, que creo que es lo que nos tiene que importar a nosotros. ¿Qué son estos días especiales de preparación? Si sabemos que va a venir todo eso, bueno, tenemos que dejar de dormir. Tenemos que dejar de tener la cabeza en la almohada espiritual. Si sabemos que va a venir eso, ¿cuándo nos vamos a despertar espiritualmente?
Y cuando hablo de despertar espiritualmente me refiero a muchas cosas. A ponernos a cuenta con el Señor, a abandonar viejas mañas, a abandonar ideas, ideologías, tonterías que están guiando nuestra mente, que guían nuestra voluntad, que guían nuestro estado de ánimo. Es momento de ponernos en sintonía con lo que el Señor espera de sus hijos, especialmente las ovejas encontradas entre las naciones. Por esto, aun cuando no nos encontremos en el frente de batalla directo, sí nos encontramos en el frente de batalla espiritual. Nos encontramos librando parte de ese combate que no es ni con ejército ni con espada. Aun cuando parte de nuestro pueblo, y yo lo digo muy especialmente, se encuentre también en el frente contra los enemigos de Israel. Hoy creo que una de las batallas más importantes la tenemos en ayudar a despertar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, me pregunto esto. Si cualquiera de nosotros supiese que un hermano muy querido se encuentra viviendo en una villa miseria, un cantegril, como se le dice en Chile, no sé cómo se le dice en otros países, me estoy refiriendo a un lugar muy pobre, ¿sí? Si supiésemos que un hermano muy querido nuestro se encuentra viviendo en uno de esos lugares, ¿no saldríamos a buscarlo para sacarlo de esa postración, para liberarlo de ese mal en el que se encuentra metido? Y acá por supuesto que no pienso solamente en la postración económica, porque son muchos los males en los cuales están sumidas las personas que no conocen al Salvador. A diario vemos accidentes de tránsito provocados por personas alcoholizadas o drogadas, homicidios cometidos por jóvenes para comprar estupefacientes. Y como dije en otras ocasiones, gran parte de ellos son ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿podemos saber quién es oveja perdida y quién no? Y no, no podemos. Por eso nuestro mensaje tiene que alcanzar a todo el mundo posible. En este sentido quiero hacer hincapié en algo. Sabemos bien que el mundo cristiano actual está en crisis. Una crisis provocada por la falta de doctrina y seriedad en los caminos del Señor. De hecho, una crisis que se ha originado en el interés de no perder a los miembros de la congregación y dejar de lado la denuncia del pecado. Las personas que asisten a las reuniones de la mayoría de los grupos cristianos dejaron de oír el llamado al arrepentimiento. Hoy la prédica está basada en dar una salida a la situación económica o de infelicidad, sin apuntar al mal que ha originado la situación actual de postración. Sin embargo, quienes fallan, quienes erran, son precisamente los líderes de esas iglesias que tienen temor de ser chocantes, de quedar mal y que las personas se vayan. Quien se va por escuchar la verdad, nunca estuvo. Repito, el que se vaya por escuchar la verdad, nunca estuvo. No nos tiene que preocupar. Ahora, ¿significa esto que tenemos que ser personas que solamente prediquen cosas tristes o provocadoras o que pongan mal a la gente? Y por supuesto que no. Pero sí personas que no tengan acuerdos con el pecado. Miren, quiero desterrar un mito maldito. Muchas personas dicen, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y veo que cristianos repiten eso como si se tratase de una verdad bíblica. Ahora, traigo a colación un salmo, el Salmo 5, versículos 4 y 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice con claridad este salmo? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Miren, mucho cuidado con las frases repetidas que confunden al mundo. El amor por el Creador es hacia sus criaturas, no al pecador. Alguien dirá, bueno, en realidad lo que se quiere decir es que Dios ama a la persona y no lo que hace. Entonces me pregunto, ¿por qué la frase que estoy criticando no está en la Biblia y sí está lo que acabo de leer del Salmo? La respuesta es sencilla. Hay frases que se transforman en un lazo que ata la conciencia de las personas. Esa frase malévola ha conducido también a que las personas tengan por menos los pecados que se cometen y la realidad de que quien es pecador y no se arrepiente va camino a la perdición. Los que vienen serán tiempos de definiciones. O estás con Dios o estás contra Él. O estás con el pecado o estás contra el pecado. O estás con Israel o estás contra Israel. En esta lucha contra las huestes del maligno y sus servidores humanos y no humanos,
Las Escrituras dan muchas enseñanzas para poner en práctica. Miren, quiero traer a colación un texto del cual escribí en alguna ocasión. Me refiero a Hechos capítulo 28. Voy a leer del versículo 2 al 5. El contexto de esto es cuando Pablo, en camino a Roma, hay un naufragio, ustedes recordarán, ¿sí? Y terminan en la isla de Malta. Hechos 28, versículo 2 al 5 dice: Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Bueno, como les dije, estos hechos narrados se desarrollaron en una isla que es conocida como Malta. El nombre original es Melita. Bueno, quienes saben griego sabemos que Melita significa algo dulce como la miel. ¿Sí? La miel, lo que llamamos miel, es Melita en griego. Y el nombre verdadero de Malta es Melita. O sea, Melita es un lugar dulce como la miel. Y como les dije, sabemos, ¿no? Es lo que aconteció, el naufragio, una historia que cualquiera puede leer en el libro de los Hechos. Pero fíjense que acá en el versículo 2 nos dice los naturales. ¿Quiénes son estos naturales? Obviamente que los habitantes del lugar, ¿sí? Y estos habitantes, los malteses, que no eran griegos, ¿sí? Esto es interesante, pero bueno, no da lugar para hablar más de esto, porque no quiero robar tanto tiempo. Pero estos habitantes del lugar dice que trataron a Pablo uten tihusan philanthropian. Uten tihusan philanthropian, dicho en griego, dice que lo trataron con una inusual filantropía, ¿sí? Con un amor por la humanidad o amor por el ser humano no habitual, una Hesed Loragil, como diríamos en hebreo. Estas personas que trataron a Pablo, ¿sí? Con esta humanidad, esta filantropía tan especial, con este amor por el ser humano tan especial, no vivían en una tierra santa, vivían en una tierra impura, consagrada a dioses paganos, aun cuando no eran griegos. Sin embargo, estas personas acogieron la nueva doctrina y recibieron a Pablo. De hecho, hasta nuestros días sobreviven lo que se llaman las catacumbas de Pablo. Son lugares de varios kilómetros de largo, donde hay cámaras funerarias, incluso donde se cree que Pablo se refugió durante su estadía en Malta. Ahora, un detalle que me interesa destacar tiene que ver precisamente con la recepción, ¿sí? Y que lo que en un sentido sod, secreto, nos revela. Fíjense que Hechos 28.2 dice: porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Es impresionante ver cómo cosas que acontecieron con cierta normalidad, a unas personas hace 2000 años, contengan una enseñanza espiritual tremenda. Y de hecho, ¿cuántas cosas estaremos viviendo nosotros en este tiempo que tienen un contenido espiritual que hoy no comprendemos? ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de encender un fuego nos habla en realidad que en medio de aquellas personas a las cuales luego Pablo les predicó el Evangelio, se encendió el fuego del Espíritu. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos. Fíjense qué cosa interesante, a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuánto contenido cuánto contenido secreto, espiritual que tiene esto. Recordemos lo que simboliza la lluvia también, ¿sí? La lluvia tardía, la lluvia temprana. Y este frío espiritual que había, pero que con este fuego encendido deja de estar. Ahora, quiero hacer un alto. Dije anteriormente que hay cientos de personas a las cuales tenemos que rescatar en todas las naciones. Ahora, ¿acaso esas personas se encuentran en templos de amor, de bondad, de pureza espiritual, de limpieza física? ¿O están sumidos en tierra pagana, tapados por la inmundicia y la podredumbre espiritual y muchas veces también física? Inmersos en la pobreza, la enfermedad, las drogas, el verdadero infierno de la ausencia de Dios.
Muchas veces tenemos miedo de acercarnos por el temor a ser rechazados. Sin embargo, lo que hicieron los malteses nos da la esperanza de que también cuando vayamos a esa gente que nos está esperando, se va a encender el fuego. Esto nos habla de un mover espiritual sobrenatural, algo que no depende de nosotros, de nuestras palabras, de nuestra vestimenta. Y observen algo muy importante e interesante. El versículo 2 nos dice que el fuego se inició con los locales, los naturales de Malta. Pero el versículo 3 nos dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Un fuego que nace de la propia búsqueda espiritual de los malteses y que es afirmado en la actividad del apóstol. ¿Cuál sería la actividad del apóstol? Lo que se encuentra representado en estas palabras, las ramas secas que recogió y echó al fuego. ¿Pero qué son las ramas o el rastrojo que se emplea para el fuego? Hay que entender que una rama que se usa para el fuego es algo que se ha secado, en definitiva, que la sequía hizo que pierda su savia. La vida que en algún momento pudo haber tenido se escapó, desapareció. Y ahora es simplemente un objeto muerto que sirve para avivar el fuego. Espiritualmente, esto nos está hablando de que para mantener el fuego encendido es necesario quemar todo aquello que no tiene vida, todo lo que está muerto en nuestro interior. Y esto es lo que aconteció en la vida de los malteses con la llegada de Pablo. Sus agorerías, sus falsas creencias, todo lo que se encontraba muerto fue quemado por el fuego espiritual de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahora, ¿termina aquí la cosa? No, porque falta un ingrediente importante del relato. Desgraciadamente, la presencia del maligno, del enemigo de Dios, ese que actualmente muchos dicen que no existe. Este está representado por la serpiente que aprisiona la mano de Pablo. Es evidente que cuando aquellos que siguen a Yahweh se ponen en la tarea de llevar la palabra a los que la tienen que recibir, y que esto conduce a que las personas quemen sus falsas creencias, van a encontrar la oposición de Satana, del diablo, de la serpiente antigua. Y por supuesto que este ser despreciable va a atacar cuando el creyente esté trabajando para la obra de Dios. Ahora, el libro de los Hechos nos enseña, como ya sabíamos, que está vencido. Puede enroscarse en nuestra mano, puede picar, puede pretender asustar, pero está vencido. ¿Y cómo se vence? Por supuesto que no es por nuestra fuerza ni nuestros deseos, es por la obra purificadora del Espíritu Santo, representada en ese pasaje. Sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La serpiente puede llegar a picarnos, quizá incluso pueda haber mártires en nuestras filas, pero sabemos que el maligno está vencido. En estos días tenemos que pedir a Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que sea avivado el fuego en nosotros. Debemos desprendernos de esas ramas secas que nos impiden ver la realidad. Tal vez se trate de cuestiones religiosas que todavía arrastramos. Tal vez se trate de pensamientos que nos atan. Tal vez se trate de cosas que en otros tiempos nos parecieron correctas y aún no las abandonamos. Algo más. Hechos 28:8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bueno, ustedes pueden leer el libro de los Hechos, van a ver que este hombre, Publio, nos dice, el libro de los Hechos, que era el principal de la isla. Obviamente que esta isla era una propiedad romana, por lo cual este hombre era el gobernador romano de ese lugar. De hecho, su propio nombre indica que era romano. Y es interesante que el nombre Publio signifique amigo del pueblo, viene de públicos, significa amigo del pueblo. Y a este hombre el evangelio le llegó. Es más, la tradición, no tenemos por qué pensar que no sea cierto, la tradición indica que Publio fue el primer obispo de Malta. Ahora, yo me pregunto también, ¿estamos llegando al principal de la isla o solamente nos enfocamos en los pobres? Recordemos que la Biblia nos habla de los pobres de espíritu, los cuales pueden ser ricos también en cuanto a bienes materiales. Pero bueno, eso es algo al margen. Un último detalle. Dice, entró Pablo a verle. Vayabó polus elab. Esto nos da una directiva importante para nosotros. El tener presente
que cuando nos acercamos a alguien, si lo hacemos con el espíritu correcto, podemos decir que se hace Beruaj Yahweh, por el espíritu de Yahweh. Muchas veces pensamos en que somos nosotros que tenemos que convencer a la gente, que son nuestras palabras, qué es lo que escribamos, qué es lo que publiquemos, que todo aquello que nuestra fuerza de voluntad genera. Por supuesto que eso no está mal, es la acción, es el acto, es lo que hacemos. Pero cuando eso se hace Beruaj Yahweh, por el espíritu de Yahweh, podemos estar tranquilos que delante de nuestro está yendo aquel que pelea la batalla. Yo creo que estos tiempos de definiciones que están viniendo nos están dando el permiso de parte de Dios de salir a batallar por Él, confiados en este espíritu de Yahweh que va delante nuestro. Porque no seremos nosotros quienes nos acerquemos, sino que va a ser la propia presencia del Eterno la que vaya adelante. Pues si Yahweh no va a las personas, a través nuestro, ¿a través de quién lo va a hacer? Pensemos que cuando nosotros estamos llegando a alguien y les estamos hablando de la bondad, del amor, de la presencia, del rescate que Dios ha hecho en nuestras vidas, es Dios mismo el que se está presentando. Repito, si las cosas se hacen, Beruaj Yahweh, por el espíritu de Yahweh, podemos estar tranquilos de que Él será quien haga la obra. Nos acercamos a tiempos de definiciones. Una vez más hago este pequeño llamado. Es un momento para tomar las ramas secas que todavía estén quedando dentro nuestro y quemarlas en el fuego. Quizás nos cueste, quizás hubo ideas que arrastramos a lo largo de la vida, formas en que pensábamos que se debían hacer las cosas, pensamientos que nos gobernaban, alegrías o tristezas que quizás nos dirigían. Todo eso que pueda transformarse en un obstáculo para predicar la buena nueva y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene que ser quemado en el fuego del Espíritu. Por supuesto que no lo haremos a través de nuestras fuerzas. Es ahí donde la bitajón, la confianza, va a ocupar su lugar de preponderancia. Nuestra emuná, nuestra fe puesta en la obra del Altísimo, es lo que va a permitir que vayamos a esas tierras paganas en las cuales hay tantos naturales que nos están esperando. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que mediante esa palabra transmitida a través de nuestra boca, sean ovejas encontradas y se salven de la ira venidera. Mi nombre es Ricardo y este es un audio, tal vez también un video, para las congregaciones nazarenas y para todos aquellos hermanos que nos siguen. Tengan paz. Shalom.